pasado a un segundo término informativo. Todo conflicto acaba cansando a las audiencias y el foco se desvía a otros asuntos. Ocurrió con la invasión de Ucrania, ha empezado a ocurrir con Gaza, donde no solo hay invasión, hay genocidio. Llevamos más de 13 meses de masacre en Palestina y más de un mes desde que Israel amplió su ataque hasta el Líbano. En Gaza se han contabilizado 96.000 personas heridas y 43.500 asesinadas, que serán muchas más porque hay decenas de miles de desaparecidas. Casi la mitad de los fallecidos son niños. De 5 a 9 años es la franja de edad en la que hay más muertos, todo según datos de la ONU. El 90% de la población, 2 millones de los 2,4 millones de gazatíes, ha sido desplazado. Tel Aviv ha dicho que no permitirá que los habitantes del norte de la franja regresen a sus casas. A lo que queda de ellas, porque el 60% de las edificaciones han sido devastadas, 230.000 viviendas por completo, 200.000 parcialmente. Y el ataque de Hamás se ha extendido hacia sus aliados de Hezbollah, aunque las víctimas en uno y otro caso están siendo en su mayoría civiles. En el vecino Líbano, Israel ha matado a más de 3.000 personas y herido a más de 13.000. Pero a pesar de estas cifras infames, de este recuento espeluznante del horror, el gobierno del ultraderechista Netanyahu no ha conseguido ninguno de sus objetivos declarados. Ni destruir a Hamás después del ataque del 7 de octubre de 2023 que provocó 1.200 muertos, 800 de ellos civiles. Ni traer de vuelta a todos los rehenes, 251 personas secuestradas, de las que 97 siguen en Gaza, aunque 33 de ellas son dadas por muertas. Tampoco avanzar en su invasión de Líbano. Y sin embargo, el Estado sionista persiste en su orgía de muerte y destrucción. Israel es el único país agresor, invasor y colonizador del mundo que se considera víctima a sí mismo a pesar de llevar 75 años ocupando ilegalmente Palestina, donde ha impuesto un apartheid como el que sufrieron los judíos a manos de los nazis. Y aún así, el establishment y los grandes medios de Occidente siguen defendiéndolo. Y muy pocos se atreven a cuestionarlo fuera y mucho menos dentro. Pero hay excepciones. Hoy hablamos con la más combativa. ¿Quién es la comunidad internacional para decirle a Israel lo que tiene que decir? ¿La legalidad internacional? Oh, algo maravilloso. Aplica en cualquier otro lugar del planeta, pero no a Israel. Porque nosotros somos el pueblo elegido, ¿no lo entendéis? Conozco muchas ocupaciones que fueron más largas que la ocupación israelí, algunas incluso aún más brutales, aunque cada vez es más difícil ser más brutal que la ocupación israelí. No recuerdo una ocupación en la que el ocupante se presentase como víctima. No solo como víctima, como la única víctima. Voy a citar a la fallecida Golda Meir, a quien también cité la última vez. Ella dijo en una ocasión: nunca perdonaremos a los árabes por obligarnos a matar a sus hijos. Nosotros somos las víctimas. Nos vemos obligados a matar a vuestros hijos. Pobres de nosotros. El periodista Gideon Levy es el azote del gobierno de Netanyahu dentro de Israel y una de las voces contra el sionismo más reconocidas en todo el mundo. Lleva más de 3 décadas informando sobre la ocupación de Palestina desde el diario progresista Haaretz, donde ha criticado la ceguera moral de la sociedad israelí. Hijo de inmigrantes checoslovacos supervivientes del Holocausto, fue asistente y portavoz del ex primer ministro israelí Shimon Peres. Su trabajo como periodista le ha valido prestigiosos galardones de la profesión como el premio Olof Palm o el Sokolov. Pero también estar en el punto de mira de las autoridades y recibir amenazas de muerte en su país por las que tiene que llevar escolta. Claro, porque Levy ha dicho cosas como: me avergüenzo de ser israelí, o Israel se está transformando a una velocidad alarmante en un país que vive de sangre. En su último libro, La matanza de Gaza, informe sobre una catástrofe, denuncia una vez más los crímenes de guerra y la política de tierra quemada de su gobierno contra los palestinos. En definitiva, Gideon Levy es la última voz de la conciencia de un país cuya averiada brújula moral se ha roto definitivamente. Mr. Gideon Levy, welcome and thanks for accepting our interview. How are you? Thank you very much for having me, and thank you for your introduction. The big advantage of Spanish is that you can understand some words, everyone can understand some words, and I think it was very complimentary. Muchas gracias. Thank you very much for this. Muchas gracias por recibirme y por esa maravillosa introducción. Sí, lo bueno del español, como decía, es que se pueden entender algunas palabras y él nos felicita por las que hemos utilizado para abrir este programa. Y como estáis escuchando, Nieves Lázaro, nuestra habitual intérprete, hará la traducción de esta entrevista. Crudos días. Crudos días. Gideon, llevas décadas denunciando las políticas sionistas de ocupación y apartheid, pero nada tan bestial como lo que llevamos viviendo este último año. ¿En algún momento imaginaste algo así? ¿Te da miedo de lo que está pasando y en lo que se ha convertido tu país? Sí, tengo mucho miedo y estoy muy preocupado, no solamente
por lo que se ha convertido Israel, sino también por lo que Israel es capaz de hacer, porque no es como que Israel se haya convertido en algo y ahora vamos a parar. No, el futuro resulta mucho más preocupante que incluso el presente, porque nadie en Israel sabe a dónde vamos, cuáles son los objetivos, qué aspecto tenemos, qué aspecto tendremos en 5 o 10 años. Hay cosas que ningún otro país se tiene que preguntar, pero en Israel sí nos tenemos que hacer esas preguntas. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. ¿Y cuáles son esas preguntas que deben hacerse los israelíes? ¿Qué queremos? ¿Queremos permanecer en un estado de apartheid para siempre? ¿Los estados de apartheid pueden durar para siempre? ¿Nos damos cuenta de que hay otro pueblo aquí, igual en sus derechos, igual en su tamaño, en sus derechos internacionales? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Van a vivir para siempre bajo las botas militares israelíes? Esas preguntas hay que hacerlas. ¿Vamos a pasar de una guerra a otra durante el resto de nuestras vidas y durante las vidas de nuestros hijos? ¿Es normal estos ataques brutales sobre Gaza y sobre el Líbano? ¿Ese es el futuro? Esas preguntas, desgraciadamente, no nos las estamos haciendo, pero deberíamos. De hecho, escribiste que cada guerra de Israel es la oportunidad para una nueva guerra que se promete como la solución a la anterior y a todas las guerras, pero ese final prometido nunca llega. ¿Cómo consigue Netanyahu seguir vendiendo una guerra en la que no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados? Porque Netanyahu es uno de esos políticos populistas con su propia base, que tiene su propia base política que es extremadamente sólida. Se me ocurre Terón y otros. Hagan lo que hagan, incluso puedo pensar en Donald Trump como ejemplo. Ese tipo de líderes populistas, hagan lo que hagan, los seguidores les seguirán ciegamente. Y Netanyahu encontró ese camino al corazón de sus seguidores y su seguimiento es fiel. El 7 de octubre sucedió un fiasco. Ningún político del mundo hubiera sobrevivido a tal fiasco con una responsabilidad directa acerca de lo que pasó. Y Netanyahu no hace más que subir en la popularidad, en las estadísticas, porque él habla por una parte grande de los israelíes, no por todos, pero por una parte grande. ¿Crees que puede haberse utilizado todo este conflicto precisamente para salir del atolladero? Para empezar, en el pasado, para empezar, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y más irreversibles. Lo que se podría haber conseguido hace 10, 20, 30 años ya no es conseguible hoy en día. Por ejemplo, la solución de los dos estados, donde no había cientos de miles de colonos en los territorios ocupados, era relativamente fácil crear dos estados, un estado palestino y uno israelí judío. Era posible, pero Israel hizo todo lo que estaba en sus manos para bloquear esta opción. Y por desgracia, Israel tuvo éxito y esos cientos de miles de colones que viven en Cisjordania ya no tienen a dónde ir y es imposible evacuarles. Por lo tanto, hemos matado la solución de los dos estados. Aquí tenemos un ejemplo de algo que se podría haber conseguido como una solución real y verdadera hace 20 años y que ya no es posible hoy. Hay ciertas cosas que son posibles hoy que dentro de 10 años ya no serán posibles.
En este sentido, según medios israelíes, Netanyahu fue advertido el día previo sobre el ataque de Hamas y se le acusa de un supuesto intento de falsificar las actas oficiales de lo sucedido el 7 de octubre. ¿Qué más se sabe de esta información? Todo está bajo investigación y no creo que ese sea el tema central ahora mismo. Sin duda, sucedió un fiasco. ¿Fue Netanyahu o fueron las fuerzas militares? ¿Quién fue responsable de este fiasco? El tiempo lo dirá. Saldrán a la luz las investigaciones, pero no hay duda de que Netanyahu tiene una responsabilidad y hay que tenerle como responsable. Así que para bien o para mal, él fue presidente durante el mayor fiasco de la historia de Israel y los otros detalles son menores. Si fue responsabilidad del ejército, si hubo alguien más involucrado haciendo cosas ilegales, el tiempo lo dirá. Ahora nos enfrentamos a desafíos mucho mayores que desvelar la verdad sobre el 7 de octubre. La cuestión es a dónde vamos ahora, a partir de ahora. ¿Y dónde cree Gideon Levy que vamos ahora? Está muy claro que Israel está haciendo todo lo que está en su mano para permanecer en Gaza para siempre, o al menos en una parte de Gaza. La limpieza étnica del norte de Gaza ha llegado a un punto álgido y el mundo lo permite. Tenemos unas noticias muy malas al respecto de Washington y de Estados Unidos. La administración americana y los nuevos nominados en todos los roles importantes dentro de la nueva administración, el consejero de seguridad, el secretario de defensa, el embajador americano de Israel, son todos amigos de los colonos del apartheid y de la colonización. Israel, durante los próximos 4 años, probablemente tenga una carta blanca para expandirse incluso más, incluso la de extenderse dentro de los territorios ocupados. Hoy mismo en Haaretz publicáis cómo Israel ya está construyendo carreteras y redes de telefonía, electricidad o agua en el norte de Gaza, en principio para alojar permanentemente a los militares en el terreno, pero ¿puede tener idea también de alojar allí a los colonos, de ocupar permanentemente esa zona? Quiero preguntarte a ti, ¿quién va a evitarlo? Los colonos tienen una gran dedicación a colonizar Gaza y este gobierno no les va a parar y la nueva administración de los Estados Unidos tampoco les va a frenar. Al revés, la nueva administración en los Estados Unidos, al menos según parece ahora, podría financiarlo y armarlo. No hay nadie que lo pueda frenar. Desde luego, no después de las últimas elecciones de los Estados Unidos. Claro, ¿cómo va a afectar esa victoria de Trump en Estados Unidos? Hay que tener en cuenta que el único estado del mundo en el que todo el mundo celebraba sus elecciones era Israel, excepto los Estados Unidos. Estoy seguro de que en vuestro país la gente está preocupada y con razón. Y ya no por lo que pase en los Estados Unidos o en Oriente Medio, es una luz roja, es una bandera roja para el resto del mundo, para los derechos humanos, para la gente más débil. Es algo muy preocupante, pero en Israel lo celebran y parece que nos encaminamos hacia una nueva realidad respecto a los territorios ocupados. A lo mejor una nueva guerra en Irán. Yo siento tener un tono tan pesimista, pero es un hecho. El último guardián eran los Estados Unidos y ahora este guardián está en manos nuevas y ese nuevo guardián va a dejar que Israel realmente haga lo que quiera. Es verdad que la oposición a Israel es muy tímida en todo el mundo. Solo países como España han declarado la solución de los 2 estados y ni siquiera la Unión Europea tiene una posición fuerte en contra del genocidio. Quizá los países orientales pueden intentar parar a Israel y esto podría llevarnos a una tercera guerra mundial, a un conflicto global. No te sé decir acerca de una tercera guerra mundial, pero desde luego sí que encontraremos guerras
regionales que podrían desarrollarse y convertirse en una guerra mundial, es verdad, pero una guerra mundial, una guerra regional, ya son una pesadilla con las milicias en Irak, con Yemen, con tantos países involucrados. Los peligros están ahí. Pero no vemos ahora mismo una alternativa posible. Ahora estamos preocupados por las guerras que podrían o no podrían llegar a empezar, pero no hay un plan y no hay una visión para una alternativa a la guerra, y eso es lo que es terrible. Y por encima de todo, y hay que decirlo esto en esta conversación, ahora mismo, mientras estamos hablando, millones de palestinos están viviendo en condiciones infrahumanas increíbles. Ni siquiera se puede llamar vivir. No están viviendo, están intentando sobrevivir. En Gaza la situación está empeorando día a día. En la parte norte de Gaza hay una catástrofe. Y hay que recordar que entre todas las charlas de las soluciones, etcétera, durante el último año la gente en Gaza muere a diario. Miles de palestinos inocentes, niños, mujeres, son asesinados a diario. Y eso es muy importante. Hoy mismo, ahora mismo, están muriendo personas en Palestina, como todos los días de la semana. Y hay que traer un final a esta realidad, y yo no veo un final posible. Hablemos precisamente de eso, de la tortura que están sufriendo muchísimas personas en Palestina. Desde el inicio de la guerra en Gaza hemos visto cientos de vídeos con actos de crueldad extrema del ejército israelí, maltrato, asesinatos a sangre fría, tortura de presos. Pero también de civiles israelíes mofándose del sufrimiento de los palestinos, cantando lemas genocidas, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a la franja. ¿Cómo ha llegado a ese punto la sociedad israelí? Para empezar, algo ocurrió el 7 de octubre de 2023. Los restos del campamento de paz de israelí se fue a pique porque muchos israelíes dejaron de creer en una posible solución de paz porque veían el 7 de octubre como algo imperdonable, pero que también mostraba la naturaleza verdadera de las personas, de los palestinos, su crueldad, su capacidad de ser bárbaros. Y la mayoría de los israelitas, si no todos, piensan que después del 7 de octubre Israel tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y la mayoría de los israelíes, o si no todos, no sienten ningún tipo de empatía o solidaridad respecto a los palestinos. Realmente creen que se merecen todo ese castigo, ese sufrimiento. A la vez, es importante mencionar que los medios de comunicación apenas muestran lo que pasa en Gaza. Cualquier ciudadano español, en cualquier pueblo español, es probable que haya visto más imágenes de Gaza que cualquier israelí, porque los medios no muestran voluntariamente lo que ocurre en Gaza para no molestar el contento, digamos, el bienestar de los israelíes y no crear más dudas, porque entonces la mayoría de los israelíes no saben lo que está pasando en Gaza y eso es otro obstáculo. Vemos que hay protestas en Israel en contra de Netanyahu, a favor de la liberación de los rehenes, pero no hay protestas o apenas hay protestas en contra de los crímenes de guerra que están teniendo lugar a diario. ¿Y por qué hay tan poca oposición a Netanyahu? No hay una gran oposición a Netanyahu en realidad, y muy dedicada, pero eso no es suficiente porque incluso si Netanyahu es reemplazado, será reemplazado por alguien que adoptará las mismas políticas, porque no hay una posición respecto a la guerra, porque la mayoría de los israelíes antes de la guerra, porque no hay una conciencia real acerca de lo que está pasando ahí, todo va a seguir el mismo camino. Puede que haya diferencias en la retórica, en la corrupción, pero cuando se trata de hablar del tema central no hay una oposición real a la guerra. Por lo tanto, para mí no importa si es Netanyahu o cualquier otro. Cualquiera de ellos hubieran hecho lo mismo respecto a la guerra, respecto a los niveles de violencia, de criminalidad de esta guerra.
Creo que en eso tiene mucha influencia los medios de comunicación. Hablemos del papel que juegan en este conflicto. Haaretz es casi el único medio israelí que se atreve a denunciar la política israelí en Gaza y Cisjordania con una mirada incluso más crítica que muchos medios occidentales. ¿Qué papel juegan los medios israelíes en la propaganda sionista y a favor de la guerra y precisamente en que no haya una clara crítica a estas políticas expansionistas? Es el momento más vergonzoso para los medios de comunicación israelíes de la historia. En Rusia, por ejemplo, no cubren la guerra en Ucrania con herramientas profesionales, pero en Rusia no les queda otra. En Israel, los periodistas tienen toda la libertad del mundo y eligen no cubrir la guerra de Gaza y eligen traer a la conversación solamente a una voz, que es la voz del gobierno, del ejército, del consenso israelí que apoya esa guerra, que no ve ninguno de los crímenes que suceden. Y dado a que se autocensura, es muchísimo peor. Porque podríamos haberlo hecho de otra manera. Los medios de comunicación, excepto Haaretz y algunos canales de difusión a través de Internet, exceptuando un par de canales, la gran mayoría de los medios no cubren esa guerra y solamente emiten a una sola voz y nos hablan de los israelíes en esta guerra. Pero hay otra gente, hay otras víctimas, otro pueblo involucrado en esta guerra y nosotros no recibimos noticias de ellos. Y esto, en mi opinión, no tiene nada que ver con la política. Esto es nuestra misión como periodistas, el contar la verdad completa. Y los medios israelíes no lo han hecho en el último año de una manera muy extrema. Se dan a la propaganda y una vez más tengo que subrayar que lo hacen voluntariamente, no por ningún tipo de presión gubernamental o militar. Lo hacen porque saben que esto va a contentar a su audiencia. Eso es lo que los lectores esperan de nosotros, es lo que quieren leer y es lo que quieren saber y estamos ahí solamente para agradarles. No dan noticias de los palestinos y cuando las dan tienden a demonizarlos y ridiculizarlos. ¿Le recuerda esta propaganda a la que se hizo contra los judíos por parte del régimen nazi? Mira, la deshumanización es la deshumanización y los palestinos llevan siendo deshumanizados durante décadas ahora en Israel y la comparación nace por sí sola. A mí no me gusta comparar con nada en el Holocausto, no porque no haya puntos de comparación, que sí que existen, hay puntos que se podrían comparar a pesar de que no es lo mismo, obviamente, pero siempre es fácil decir, vale, pero esto no es el Holocausto. Entonces, cuando asumimos que no es el Holocausto y de hecho no lo es, entonces todo está bien. De hecho, y por tanto prefiero tener otras comparativas y dejar el Holocausto como un caso separado que no es comparable a nada, porque Israel no construye campos de exterminación, obviamente. Y Israel no tiene ninguna intención de exterminar a todos los palestinos. A ver, es muy diferente y es mejor que nos mantengamos alejados de esta comparación. Es lo suficientemente terrible ya sin entrar en esa comparación. De hecho, los periodistas israelíes como tú o Amir Aaz, críticos con las políticas de Israel contra los palestinos, sois minoría absoluta. Estamos escuchando al periodista israelí Di Sheketli diciendo en televisión que tras el 7 de octubre el ejército israelí debería haber lanzado un ataque aún más mortífero y haber matado a 100.000 personas en Gaza. Declaraciones como estas no son inusuales en los medios de comunicación israelíes. ¿Qué dice de Israel, por ejemplo, que se prohíban medios como Al Jazeera? Dice más sobre Israel que sobre Al Jazeera, desde luego. Dice que Israel se supone que es una democracia, pero no se puede llamar a sí misma una democracia ya por la ocupación sola, mucho antes de las cuestiones de la libertad de prensa. Es un Estado que apoya una ocupación durante 75 años, no puede ser vista como un país democrático. Entonces, todo el argumento de que si Israel es o no es una democracia
es totalmente irrelevante. No puedes ser una democracia con millones de personas viviendo bajo una ocupación brutal y violenta de tu propio país. O bien, no funciona, es como o estás embarazada o no estás embarazada, no puedes estar medio embarazada. Así que Israel no puede ser percibida como una democracia. Lo es para sus ciudadanos judíos todavía, pero también lo era Sudáfrica. Sudáfrica era una democracia para sus ciudadanos blancos. Entonces, si alguien dice que estos países son democracias, en realidad es un chiste. Pero sí, volviendo a tu pregunta, sí, ha habido, en los últimos años, se ha hablado mucho de la democracia para los judíos, especialmente durante el año pasado, el año de la guerra. Cualquier expresión de simpatía o de empatía o de cualquier tipo de emoción humana respecto a los palestinos está casi prohibida en Israel. Y los ciudadanos israelíes, muchos de ellos han perdido sus trabajos, han sido incluso detenidos por las policías solo por decir que no pueden soportar ver el sufrimiento de los niños en Gaza. Esto en sí mismo, es decir algo así, es casi criminal en Israel y solo va a empeorar después de las elecciones estadounidenses. Los términos son muy importantes. Hablemos precisamente de eso. Hace meses preferías no llamar genocidio a lo que ocurre en Gaza, aunque las pruebas son cada vez más apabullantes. Más de 2.000 familias han sido completamente exterminadas o solo queda un miembro vivo. La relatora especial de la ONU para Palestina ya ha presentado 2 informes que lo llaman genocidio y a ella se han sumado otros 30 relatores. También, por cierto, numerosos historiadores y expertos del Holocausto, incluidos muchos judíos, lo califican como tal. Aunque tú sí que hablas de limpieza étnica, no te hemos leído hablar de genocidio. ¿Has cambiado de idea? El genocidio tiene una definición legal y que debería tenerse en cuenta. Si Israel planificó este asesinato masivo en Gaza, según esas órdenes, no lo tengo claro, pero esto es algo cierto desde el principio de la guerra. La Corte Internacional de Justicia está lidiando con esto. Parece un genocidio y en mis ojos es un genocidio, pero vamos a esperar a que la Corte Internacional de Justicia decida, porque es un término legal. Pero he de decir que las últimas semanas en el norte de Gaza me hacen sentirme mucho más seguro de que la Corte Internacional de Justicia no va a tener más remedio que definirlo como genocidio, porque lo que está pasando ahora en la parte norte de Gaza, 100.000 personas muertas, miles de personas asesinadas, con sus vidas amenazadas, quedándose sin hogar, ¿cómo si no podríamos llamarlo? ¿Y crees que Netanyahu tendrá finalmente que enfrentarse a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra? Ojalá, pero de nuevo, eso no es una realidad. Y si depende de los Estados Unidos harán todo lo posible para evitarlo. Yo no veo que algo así vaya a pasar. Con esta nueva administración harán todo lo posible para desmantelar esta corte, como tantas otras organizaciones internacionales. Hablabas de que el Holocausto es algo que no debe mezclarse con nada más, no debemos comparar cuestiones, pero es verdad que de ahí nace también la coartada del antisemitismo, que permite cualquier violencia de Israel, como bombardear hospitales y escuelas, prohibir a la UNRWA en el país, disparar contra cascos azules en Naciones Unidas, el Líbano. Ningún otro país se atreve a ir tan lejos. ¿Se utiliza el antisemitismo como coartada para toda violencia israelí? Sí, es una de las coartadas, desde luego, y me gustaría elaborar en este punto. Israel ha comenzado una nueva estrategia durante los últimos años que consiste en convencer a la mitad del mundo de que cualquier crítica al pueblo judío es antisemitismo.
Esto es una clara mentira, pero con todo el sentimiento europeo, de alguna manera los gobiernos, no la opinión pública, pero los gobiernos han adoptado esta manera de pensar, de que cualquier crítica a Israel, a la ocupación, al apartheid, a todo eso es antisemita. Existe antisemitismo en todas partes en Europa hoy en día, pero ¿dónde estaba este antisemitismo antes de la guerra? La guerra, obviamente, creó una nueva oleada de críticas, gente que es consciente, gente que no puede soportar ver ese sufrimiento en Gaza, gente que se identifica con la víctima, con los oprimidos. ¿Y por qué es así? El antisemitismo se hizo más fuerte porque tenía un motivo. Pero eso no significa que esas críticas sean antisemitas. Solo una parte pequeña son antisemitas. La gran mayoría son personas con conciencia. Pero Israel tuvo éxito a la hora de manipular a los gobiernos. En cualquier caso, los gobiernos europeos siguen sintiéndose culpables por Israel. Y es muy difícil liberarles de esa culpabilidad. Y se ve en toda Europa, no solamente en Alemania, se ve por todas partes. Yo lo veo también en Escandinavia. Ahí no se puede decir una palabra para criticar a Israel. Se está convirtiendo en una especie de epidemia. Está cuestionando la libertad de expresión en algunos países. Más allá que la cuestión del antisemitismo, se trata de la libertad de expresión. Ahora veo que en los Estados Unidos decir la frase de Palestina libre desde el río hasta el mar se ha convertido en ilegal. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué tiene que ser ilegal hablar de la liberación del pueblo palestino? Podrías estar de acuerdo o no, pero criminalizarlo. En Estados Unidos, en realidad es el lobby judío, los cristianos, los evangélicos, y la industria armamentística quizá, los conservadores que aman Israel en Europa. Son los sentimientos de culpa y todo eso se junta, no es un solo elemento que da forma a esta imagen distorsionada, porque hoy Israel puede hacer cosas que ningún otro país puede hacer. En Occidente no se puede hacer. Mira, por ejemplo, Rusia invadió Ucrania y después de unas pocas semanas había sanciones. ¿Por qué no es este el caso en Israel? Deberíais responder esta pregunta vosotros. Yo realmente no lo sé. Sí, llevamos mucho tiempo intentando responder a esta pregunta. Por supuesto que los intereses geoestratégicos en el mundo tienen muchísima influencia. Gideon, por decir esto que estás diciendo, ¿no tienes miedo? Pues no, la verdad que no. Después en el 2014 yo tenía escolta, tenía guardaespaldas y ahora no los tengo. Para mí no es agradable estar acompañado de guardaespaldas. No sé, a lo mejor tengo suerte. No lo sé, pero no me siento realmente amenazado, me siento seguro y además tengo dos privilegios. Uno es que tengo un cierto privilegio en Israel por ser periodista y por trabajar en Haaretz, que sigue siendo muy respetado en Israel y me da total libertad para expresarme a mí mismo, pero no lo doy por hecho y no creo que vaya a durar mucho tiempo, pero de momento no siento miedo, ¿no? Gideon, creo que vamos con la pregunta final y la más importante o la más definitiva. ¿Sobrevivirá Israel a sus propias acciones y a tanto odio? ¿Qué futuro ves tú? ¿Qué salida ves a este desastre? Gideon, this is the last question and the most important one. Will Israel survive its own actions and its own hatred? What future, what way out do you see for Israel? So first of all, I don't think that the question, will Israel survive, is a rhetorical question. Creo que la pregunta de si Israel sobrevivirá no es la pregunta, es como no hacer ninguna pregunta. Es como preguntar si España va a sobrevivir. Israel va a sobrevivir durante los siguientes 20, 50, 70 años, igual que España. La única pregunta es en qué lugar estará. Y esa es una pregunta mucho más compleja porque nos encaminamos en una dirección bastante terrible. No olvidéis que la generación más joven de israelíes es mucho más nacionalista y mucho más extrema que la anterior.
no hay que olvidar que los ultraortodoxos, esos fundamentalistas, tienen la tasa de nacimiento mayor del mundo. Y Israel pronto estará en manos de esos ortodoxos fundamentalistas, de esos de extrema derecha, de nacionalistas, y el campo que queda para los liberales, para gente que cree en los derechos humanos, en la igualdad y cosas así, va a ir reduciéndose hasta, no sé si casi la desaparición, porque va a ser muy desagradable seguir viviendo aquí. De modo que la visión es muy pesimista para la naturaleza de Israel, no para su existencia. Pero en muchos casos en la historia, las cosas han cambiado. Fíjate en el caso de Sudáfrica, es un buen ejemplo para ser optimista. ¿Quién iba a creer a finales de los 80 de que Sudáfrica iba a poder librarse del apartheid tan relativamente fácilmente? Y hoy en día no es que Sudáfrica sea un lugar ideal, para nada. Hay muchas injusticias ahí también, pero desde luego es un sitio con mucha más justicia de la que había hace 50 años. Entonces puede que algo pase. A lo mejor la comunidad internacional acaba despertando. O quizá después de esta administración de derechas de los Estados Unidos llegará la administración liberal, verdaderamente liberal, en los Estados Unidos. No podemos hacer planes. Yo de momento no veo mucha esperanza, pero estoy seguro de que en algún lugar la esperanza está escondida. Vamos a agarrarnos a esa esperanza para terminar esta entrevista, porque si no, el pueblo palestino no tendría futuro. ¿Él ve algún futuro para los palestinos y palestinas? Una vez más, ellos sufren muchísimo, pero les falta el liderazgo, están divididos, están sangrando, están exhaustos, están muy débiles. Hasta esta guerra el mundo se había olvidado de ellos por completo y me temo que pronto, después de que esta guerra acabe, serán olvidados nuevamente. Y la nueva generación allí también será mucho más militante que la generación actual, porque están experimentando estas atrocidades en mucho mayor grado que cualquier otra generación. Lo que los palestinos están experimentando, viviendo este año, es en muchos casos se parece mucho a la primera Nakba, incluso peor que la segunda Nakba. Así que nuevamente hay situaciones en la historia en las que se llega a un punto muy, muy bajo y luego algo ocurre y se sale. Y siempre decimos que la parte más oscura de la noche es lo que precede al amanecer. Y a lo mejor se trata de algo así aquí también. Más allá de eso, no soy capaz de ver más optimismo. Y lo siento, pero ¿quién va a salvar a los palestinos? ¿Será Donald Trump? ¿La Unión Europea? ¿Quién les va a proteger? ¿Arabia Saudí les va a proteger? ¿Irán les va a proteger? ¿Quién va a proteger a ese pueblo de Gaza, a ese pueblo de Cisjordania? ¿Quién va a estar a su lado y protegerles físicamente? Están expuestos a armas a diario, sin ningún tipo de protección. Yo no veo quién será capaz de protegerles. Solo podemos protegerles los ciudadanos y ciudadanas del mundo si nos levantamos para parar este genocidio, para que nuestros dirigentes, los responsables, detengan este genocidio. Ojalá sean ciertas esas breves palabras de esperanza de que estamos caminando hacia el amanecer y estamos al final de esta noche oscura. Gideon Levy, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu valentía. Thank you so much for having me and thank you to many Spanish. Muchísimas gracias por entrevistarme y quiero dar las gracias también a tantos españoles por su solidaridad con sus palestinos, que en la franja de Gaza. En el norte llevamos más de un mes de intensa ofensiva terrestre, asedio y ataques sistemáticos, especialmente contra el campo de Jabalia, donde el domingo fueron asesinadas al menos 25 personas, la mitad niños. Los expertos alertan de una hambruna inminente por el bloqueo de la ayuda humanitaria.
Los trabajadores humanitarios, cuando consiguen llegar, recogen los trozos de los cuerpos hechos pedazos. A menudo los cadáveres son devorados por los perros. Las matanzas en el norte de Gaza continúan. Los bombardeos no cesan. Miles de residentes son expulsados a la fuerza. Les han privado de alimentos, agua, Gaza tiene ahora la mayor cantidad de niños amputados del mundo. Mientras los hospitales siguen sin anestesias, antibióticos o calmantes, es el lugar del mundo que más crueldad está recibiendo. Lleva meses denunciando incansablemente los horrores de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, Raquel Martí, la directora ejecutiva de UNRWA en España. Raquel, crudos días. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, siempre suele ser muy desolador hablar contigo, pero tenemos que hacerte la pregunta de cuál es la situación que se vive en este momento. Pues realmente la situación es ya indescriptible, no tenemos adjetivos para poder contar lo que está pasando en Gaza, porque es terriblemente insoportable la crudeza de los ataques israelíes sobre la población de Gaza. En el último mes se ha cebado, sobre todo en el norte de Gaza, en el que ha atacado de forma despiadada zonas, edificios residenciales y colegios de UNRWA, refugios donde había mujeres y niños. Los últimos datos que tenemos tras el análisis de las personas asesinadas en Gaza, que son ya más de 43.000, al menos 43.000, lo que nos ofrecen es que el 70% de ellos son mujeres y niños. A esto deberíamos después de descontar los ancianos y todos aquellos hombres que no tienen ninguna relación con Hamás, pero que también han sido asesinados, para ver realmente al final cuántos combatientes de Hamás han sido asesinados y cuál ha sido el costo por cada uno de estos combatientes de Hamás en personas civiles. Y veríamos realmente que las cifras son absolutamente alarmantes. No hay ningún conflicto desde la Segunda Guerra Mundial en el que se haya asesinado a un número tan elevado de personas como lo que estamos viendo en Gaza. Tendríamos que remontarnos por ejemplo, a la guerra de Vietnam para tener el porcentaje del 5% de personas asesinadas, que es lo que se ha producido en Gaza, pero la diferencia con Vietnam es que se llevó a cabo en 20 años, se alcanzó este porcentaje de muertos en 20 años. Y estamos hablando del 5% de las personas asesinadas en Gaza en únicamente un año. Además, tampoco desde la Segunda Guerra Mundial se ha visto el grado de destrucción que hay ahora mismo en Gaza. Más del 70% de los hogares han sido destruidos, pero si hablamos de la zona norte de Gaza, veríamos que los porcentajes alcanzan hasta el 90% de los hogares destruidos. Hay 1.900.000 personas desplazadas en Gaza a la fuerza, lo cual es una violación del derecho internacional humanitario. Podríamos decir que ahora mismo en Gaza solamente el 13% del territorio, en el 13% del territorio no hay órdenes de desplazamiento forzoso. Esto coincide con la zona de Al-Mawasi, la zona asignada por Israel como zona segura, pero que no lo es, porque evidentemente Israel además ha estado atacando constantemente también esta zona denominada segura por ellos mismos. El sistema sanitario de Gaza está destruido. Prácticamente los hospitales no tienen con qué atender a la población y las condiciones higiénico-sanitarias han llevado a que la mayor parte, si no la totalidad de la población hoy en día tenga enfermedades infecciosas, una o más enfermedades infecciosas. Sí tenemos datos, por ejemplo, de que de cada 9 de cada 10 niños ahora mismo tienen más de una o más de una enfermedad infecciosa, principalmente enfermedades infecciosas respiratorias, enfermedades infecciosas en la piel, gastroenteritis agudas. Y también tengo que decir que a pesar de la amenaza de Estados Unidos de si no aumentaba la ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza iba a reducir o a cancelar el envío de armamento a Israel, no solamente Israel no lo ha cumplido, ha hecho caso omiso, sino que además en los últimos meses ha venido reduciendo la ayuda hasta el punto de que nos encontramos en el momento más bajo de entrada de ayuda humanitaria desde el 7 de octubre. De hecho, tengo que decir que ahora mismo hay 1.700.000 personas que el mes pasado no pudieron recibir la ración de alimentos mensual porque el número de camiones que han entrado en Gaza es absolutamente insuficiente. Es por eso que ha alertado este sistema de medición de la inseguridad alimentaria en Gaza, ha alertado de que la hambruna es inminente si no se está produciendo ya, sobre todo en el norte de Gaza.
Y en este contexto de limpieza étnica y de falta de ayuda humanitaria, la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, vive momentos muy difíciles, perseguida por el gobierno de Netanyahu. Durante el último año, la UNRWA ha sido un salvavidas para el pueblo de Gaza. Es el único sostén de la vida que queda en pie. Escuchábamos a Philippe Lazzarini, comisionado general de UNRWA, porque Israel ha anunciado la prohibición de la agencia, su presencia y las actividades en los territorios palestinos. ¿Ha empezado a implementarse la amenaza? ¿Os sentís abandonados por las potencias internacionales y teméis lo que pueda venir con Trump? Bueno, sí que es cierto que desde que se aprueban las leyes sí hemos notado una mayor dificultad en el grado en la coordinación con el ejército israelí, sobre todo para entrar la ayuda humanitaria en Gaza, pero las leyes no se van a implementar hasta dentro de 3 meses desde su aprobación, con lo cual tenemos un pequeño margen para intentar que la comunidad internacional, que los líderes mundiales, que el Consejo de Seguridad, que la Asamblea General de Naciones Unidas hagan algo para impedir que estas leyes se pongan en marcha. Porque lo que estamos hablando de producirse, de implementarse estas leyes, estamos hablando aquí no solamente de prohibir trabajar a UNRWA en Gaza, por ejemplo. Estamos hablando de que toda la operación humanitaria en Gaza caería porque UNRWA es la organización que está llevando a cabo toda la coordinación de la ayuda humanitaria dentro de Gaza, es la que está dando apoyo logístico a todas las agencias de Naciones Unidas en Gaza, es la encargada, por ejemplo, de la entrada de todo el combustible que luego repartimos al resto de las agencias de Naciones Unidas, a los hospitales, a las plantas de potabilización de agua, etc. Sin UNRWA no van a poder funcionar el resto de las agencias de la ONU dentro del territorio palestino, dentro de Gaza, ni tampoco las ONGs internacionales, con lo cual sea una catástrofe terrible para los palestinos en Gaza que quedarían totalmente abandonados. Pero más allá de la emergencia de Gaza, si no nos dejan trabajar en Cisjordania y en Gaza, no sabemos quién se va a ocupar de los casi 300.000 niños que tenemos en nuestras escuelas, ni sabemos quién se va a ocupar de toda nuestra red de clínicas de salud que atienden a la totalidad de la población refugiada en el territorio palestino ocupado. La situación es muy seria, pero es que además no solamente sería una ley contra UNRWA, sería una ley contra todo el sistema multilateral de ayuda humanitaria. Sembraría un precedente en el que después cualquier otro país, en cualquier otro conflicto del mundo, podría hacer exactamente lo mismo, sin que tuviera repercusión. Entonces, realmente esperamos que la comunidad internacional reaccione, porque además estas leyes violan la Carta de Naciones Unidas, violan todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, e incluso están violando las directivas de la Corte Internacional de Justicia que ha pedido implementación a Israel para prevenir el genocidio. O sea, realmente sería ya cruzar la última línea roja de todas las que ha cruzado Israel. En efecto, creo que el mundo se está jugando su futuro y el respeto a los derechos humanos en Gaza, donde las escuelas y las clínicas, donde están esos 300.000 niños gestionadas por UNRWA, están siendo aún atacadas por Israel. Raquel Martínez, la directora ejecutiva de UNRWA en España. Como siempre, gracias por tu testimonio, por vuestra labor y, a pesar de todo, muchísimo ánimo. Gracias a vosotros. Hemos acompañado a la delegación internacional a granjeros que simplemente intentaban recoger olivas, algo tan inocente, de los campos que son de sus familias de toda la vida, pero han llegado inmediatamente soldados del ejército israelí y sin mediar palabras, sin intentar hablar absolutamente con nadie, han empezado a disparar indiscriminadamente gases lacrimógenos, muchos. Seguimos este recorrido. Mientras en Gaza continúa la masacre, en Cisjordania la situación también es crítica. Más de 750 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques de colonos en Cisjordania y en Jerusalén Este. Las últimas muertes, más de una decena la semana pasada. Sí, solo en octubre hubo al menos 80 ataques en 40 aldeas palestinas donde la población local se dedica a la recolección de la aceituna. ONGs como la israelí Yesh Din menciona tiroteos, robos de cosecha o expulsiones de recolectores a manos del ejército o los colonos. Estamos en una zona rural cercana a Nablus. Ahora estamos en una situación de calma tensa. Hace un rato llegó el ejército, disparó balas ensordecedoras y gas lacrimógeno, no solo contra los campesinos, sino también contra la delegación internacional. Una delegación internacional de emergencia que hace 2 semanas viajó a la zona para denunciar violaciones de derechos humanos y de las leyes internacionales.
En ella participaban, lo escuchabais, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, que nos acompaña hoy. Jaume, crudos días. Crudos días, buenos días, Javier. ¿Qué situación se vive hoy en Cisjordania? ¿Qué visteis allí? Es verdad que todos los focos están puestos ahora mismo en Gaza, porque en Gaza es donde se está produciendo el genocidio, pero la máquina represiva de Israel y Cisjordania va a todo gas. Nuestra delegación fue la primera delegación de cargos públicos en pisar el terreno que nosotros sepamos desde el atentado del 7 de octubre y era importante visibilizar, poner foco también el foco en lo que sucede en Cisjordania, porque es verdad que lo más grave está sucediendo en Gaza, pero la maquinaria represiva sigue funcionando a todo gas también en el resto de Palestina. Como habéis dicho vosotros antes, 700 o más asesinados, apartheid, colonialismo, digamos la limpieza étnica sigue progresando poco a poco y nosotros pues fuimos a Jerusalén a ver cómo derribaban casas todavía. De hecho, esta semana pasada derribaron una casa más, con la casa de una de las personas con las que nos entrevistamos y los campos de refugiados, etc. Y uno de los lugares a los que fuimos fue en un campo cerca de Nablus para acompañar a los campesinos en la recogida de olivas, porque recoger olivas no es ningún crimen. Y Israel, los colonos, el ejército lo impiden de forma regular y la presencia de activistas internacionales pues obedece un poco a esa voluntad de intentar disuadir una intervención más dura sobre los campesinos, pero lo que vemos es que si al inicio podía rebajar un poco la tensión, la presencia de observadores internacionales, ahora desde hace un tiempo al ejército y a los colonos ya les es igual y actúan con igual crueldad. De hecho, unos días antes de que llegáramos nosotros habían asesinado a una señora de 60 años que estaba recolectando olivas, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestra intención era un poco pasar de las palabras a los hechos, porque los discursos están muy bien, pero hay un momento en la vida que hay que estar ahí y hay que respaldar con hechos, con acciones las palabras, ¿no? Jugarse un poco el tipo. Yo creo que Gaza es la guerra civil de nuestros tiempos, salvando las distancias, evidentemente, pero Gaza es la guerra civil de nuestros tiempos, pero a diferencia del 37, donde se organizó pues las brigadas internacionales con más de 40.000 voluntarios que fueron a defender la República, Hemingway y todo, Simon Weil, etc. Ahora lo que hay es una indiferencia absoluta, la gente tiende a quedarse con los brazos cruzados, creo que es una indiferencia tan gélida como las amplias extensiones del Polo Norte. Y ante esa situación donde los gobiernos occidentales son cómplices de ese genocidio, creo que a los ciudadanos nos toca dar un paso al frente y actuar ante la pasividad de esos gobiernos. Tenemos la obligación moral, política, pero también jurídica de ser garantes de ese derecho internacional. Y esa fue un poco la intención de ir a Cisjordania y en concreto al lugar donde se recogían las olivas por parte de los campesinos. Pues sobre esa obligación moral y política, Jaume, España ha reconocido al Estado palestino y es uno de los países occidentales más posicionados a favor de Palestina, pero sigue comercializando armamento con Israel. Como miembro de la coalición de Sumar, que es socia en el gobierno debería hacer mucho más. Sí, yo creo que primero hay que reconocer que el gobierno de coalición es el gobierno de Europa, uno de los gobiernos de Europa que más ha hecho, pero no es suficiente. Y también lo que hay que decir es que si lo ha hecho es mi opinión, por la presión de los ministros de Sumar. Y creo que solo por eso ya justifica estar en ese gobierno de coalición, por el hecho de que se hayan hecho esas cosas, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero evidentemente no es suficiente. El gobierno español debería
de sumarse a la campaña de boicot internacional que se impulsó por parte de la sociedad civil organizada, y eso implica romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y no permitir que los puertos españoles puedan ser puertos de paso para que atraquen barcos que llevan armamento que después se utiliza en un genocidio. Y no puede ser que la sociedad civil vaya detrás del gobierno español señalándole cada vez que viene un barco a España. Está bien que el gobierno responda, y lo hace, y cada vez que la sociedad civil comunica un viaje, pues ellos reaccionan, pero no podemos jugar a ese juego todo el rato del gato y el ratón. Tenemos que aprobar una reforma de la Ley de Comercio de Armas para instaurar un embargo efectivo que tenga unos mecanismos de control y que no obligue a la sociedad civil organizada a tener que ir fiscalizando, ¿no? Las compras y ventas, los barcos que entran o salen. Es verdad que esa ley, y hay que ser honestos, hay que decir la verdad, va a ser difícil que prospere, porque difícilmente el Partido Popular, Vox, Junts, que es un partido también sionista que está apoyando el genocidio, den apoyo a esa ley, pero hay que intentarlo por lo menos, y si no sale la ley, pues que quede claro por qué no sale, que queden retratados los que se oponen a esa ley. Y por eso nosotros estamos reclamando esa reforma de esa ley que debería llevarnos a un embargo efectivo, ¿no? Jaume Sens, eurodiputado de Común, muchas gracias por ese viaje, por esta denuncia y por poner el foco en Cisjordania. Gracias a vosotros. Y de Palestina saltamos al vecino Líbano en este repaso, porque allí Israel sigue atacando distintas zonas del país, incluida la capital Beirut. Líbano está sumido en el miedo. Las carreteras de las grandes ciudades del país registran atascos de forma frecuente, con centenares de vehículos que avanzan lentamente hacia el éxodo y la incertidumbre. Ya sea en Beirut, en Sidón, en Baalbek o en Tiro, familias enteras cargan colchones y alfombras en silencio, dejando atrás barrios bombardeados por las tropas israelíes. Los ataques de Israel han dejado más de 2.200 víctimas mortales solo durante los meses de septiembre y octubre, y la sociedad civil del país ya ha entendido que no hay grandes actores internacionales preocupados por su destino. Desde octubre del año pasado, cuando Hezbollah e Israel empezaron a cruzar fuego casi a diario, los ataques israelíes en Líbano han matado a más de 3.000 personas y más de 13.000 han resultado heridas. En la última semana, Israel ha intensificado los bombardeos en el este del Líbano y en la frontera siria, asegurando que Hezbollah almacena armamento en esa región, pero también bombardea con fuerza el sur del país y la capital. La semana pasada un misil cayó solo a 100 metros del aeropuerto y ayer atacaron un centro médico. Nos acompaña Joan Cabasés, periodista freelance en el país, que también cubrió la situación en Israel y con el que ya hemos hablado en otras ocasiones. Joan, crudos días. Hola, ¿qué tal? Sí, pues días muy crudos en Beirut, donde ya sabéis que los bombardeos israelíes han regresado hoy, también lo hicieron ayer en la capital del Líbano. En ambas ocasiones han lanzado avisos pocos minutos antes, pero hay que destacar que continúa habiendo bombardeos que no han tenido aviso previo. Ya lo decíais, ayer fue el caso de un centro médico y vemos cómo se repiten otra vez estas escenas de pánico que describíais en las carreteras de Beirut, con familias en un éxodo lento y silencioso, cargando mantas y alfombras y yendo hacia ningún lugar, porque por supuesto os podéis imaginar, la gente que huye ahora, 2 meses después, es la gente que no tenía lugar donde huir con anterioridad. Sí, casi 500.000 de personas se han exiliado en la vecina Siria. En tu artículo hablabas de la soledad del Líbano. ¿Cómo se siente la población? ¿Qué perspectivas tiene la gente? Pues la verdad que la perspectiva de la gente es simplemente mantenerse resignados y esperar a que Israel se canse de bombardear Líbano o se dé por satisfecho en esta supuesta ofensiva contra
Hezbollah. Aquí la gente tiene muy presente que Israel está tratando de desplazar población civil de manera forzosa como herramienta de presión hacia Hezbollah. Es decir, Israel está intentando atacar a Hezbollah a partir de dos vías, la directa y militar, limitando las capacidades de la milicia, y a partir de una vía más indirecta que es provocando dolor y desplazamiento civil en estos territorios de Líbano donde Hezbollah tiene su apoyo. Luego hay que decir que este es un estado en bancarrota, el país se declara incapaz de afrontar las consecuencias sociales de esta guerra. Hay 500 colegios que se han convertido en refugios improvisados. También hay centros comerciales o discotecas que se están utilizando para ese fin, pero son muy insuficientes y, como indicáis, hay 500.000 de personas ya que se ha ido a la vecina Siria, donde la guerra continúa. Y en ese choque de fuerzas entre Hezbollah e Israel, ¿cuál es el futuro militar que se ve en el horizonte? Bueno, pues el futuro militar que se ve en el horizonte simplemente es la continuación de este ciclo del dolor. Es decir, ahora Israel con esta ofensiva habrá conseguido eliminar centenares, si no miles, de combatientes de Hezbollah, pero por supuesto todo este dolor que Israel está causando en Líbano y también en la Franja de Gaza en algún momento va a tener una suerte de efecto boomerang, y lo mismo ocurre en el lado israelí, donde la gente del norte de Israel está sufriendo un desplazamiento y eso le va a llevar a tener todavía más ánimo de venganza contra el vecino Líbano, con lo cual, por desgracia, no parece que este conflicto tenga un final cercano. Sí, porque además la idea de tregua se aleja después de que el enviado de Israel la rechazara. ¿Qué se espera que ocurra en las próximas semanas? Bueno, si somos totalmente honestos, hay que decir que el alto del fuego ha estado lejano en todo momento. Hay que decir que Israel, a pesar de mantener vivas estas negociaciones diplomáticas, también varios de sus líderes han declarado abiertamente, sin ningún tipo de pudor, que no están interesados en un alto el fuego. El último en hacerlo es Israel Katz, nuevo ministro de Defensa de Israel, después de que Netanyahu haya expulsado a Yoav Gallant. Y Katz ha dicho esta misma semana que Israel no está interesado en un alto el fuego en Líbano hasta que Israel no haya conseguido sus objetivos en el país. Hay que decir también que Herzi Halevi, jefe de las tropas israelíes, ha declarado recientemente que Israel tiene intención de extender en el espacio y en el tiempo la invasión terrestre en Líbano. Y por último, quisiera indicar que aunque hubiera un alto el fuego, tanto Israel como Estados Unidos quieren que el nuevo statu quo que impere en Líbano sea uno en el cual Israel tenga capacidad de bombardear o de atacar Líbano en el caso de que perciba una amenaza de Hezbollah, con lo cual lo que para unos puede ser el final de la guerra puede no serlo para otros. Pero Israel ni ha conseguido acabar con Hamas, ni podría hacerlo, ni tampoco ha conseguido acabar con Hezbollah, ni podría hacerlo. Joan Cabasés, como siempre, es un placer escucharte. Gracias por esta crónica y cuídate mucho, compañero. Cuando queráis. Hasta pronto. No nos olvidemos de Palestina. No nos olvidemos del Líbano. Y sigamos alzando la voz contra la guerra y el genocidio de Israel. Mañana tendremos una nueva entrega de Petacetas, nuestros especiales sobre la generación Z. Y el lunes volvemos al teatro con un programa especial, otro programa creo importante como el de hoy, junto a Oxfam Intermón. Será el lunes 18 en el Teatro Fígaro de Madrid. Allí desmontaremos mitos de la pobreza, como ese que dice que eres pobre porque quieres, y lo haremos con las cómicas Monstruo Espagueti y Antía la Usada, que falta nos hace reír un poco, o con el gran periodista y documentalista Hernán Zin, entre otros. Es a las 7 de la tarde, es gratis y es para ti. Reserva tu entrada en oxfamintermon.org/carne cruda. Gracias por hacer posible programas como el de hoy, entrevistas como la de Gideon Levy, que creo que ha sido fundamental para entender lo que está pasando en Israel y en Palestina y en Líbano y en toda esa zona del Oriente Próximo y Oriente Medio. Volvemos mañana. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.